Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con Eckhart Tolle y su libro Una nueva tierra. Tenemos unos puntos clave que creo que nos van a hacer pensar bastante, ¿no? Sobre la condición humana, el propósito. Exacto. Y si de verdad es posible, digamos, un cambio radical en cómo vemos todo. Sí, sí. La idea es desmenuzar estos conceptos que a veces, pueden ser un poco densos y ver qué podemos sacar en limpio, ¿no? Algo práctico para esa búsqueda de paz, de claridad que mucha gente tiene. Pues venga, vamos a ello. La premisa de arranque ya es fuerte, ¿eh? Dice algo así como que nuestro estado mental normal podría ser en realidad bastante disfuncional. Casi, no sé, una locura colectiva. Es una forma directa, sí, pero capta la idea central. El punto de partida es ese, reconocer que hay como una disfunción heredada, ¿sabes? Diferentes tradiciones le ponen nombres distintos, fíjate. En el hinduismo está Maya, el velo de la ilusión, ¿verdad? Sí, lo he oído. Luego en el budismo tienes dukkha, ese sufrimiento, esa insatisfacción que parece inherente. Claro. O incluso la idea cristiana del pecado original, si la entiendes no como culpa, sino como errar el blanco, vivir desconectado. Todas apuntan, digamos, a esa desconexión básica en la condición humana. Entiendo el concepto de desconexión, pero, a ver, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿No es pura teoría o sí? ¿Qué va? Para nada. El libro argumenta que justo esas fuerzas internas, el miedo, la codicia, el deseo de poder, no solo explican los grandes desastres históricos, menciona guerras mundiales, las purgas de Stalin, el Holocausto, cosas terribles, ¿no? Claro, ejemplos a gran escala. Exacto, sino que son lo mismo que alimenta las broncas y los dramas constantes en nuestras relaciones personales. Son como unos lentes que nos distorsionan la percepción de nosotros y de los demás. Y Tolle le pone nombre a esto, a esta fuente de distorsión, el ego. Y aquí es donde yo creo se pone muy interesante para muchos, porque ego, es una palabra que usamos un montón, pero quizás no con este significado exacto. ¿Qué es el ego para Tolle? No es solo ser creído o arrogante, ¿verdad? No va mucho más allá de eso. Lo describe como un ser ilusorio. ¿Un ser ilusorio? Sí, una identidad falsa que construimos porque nos identificamos con la forma. O sea... ¿Con la forma? ¿Qué significa eso? Pues, con nuestros pensamientos, con las emociones que sentimos, con las cosas que tenemos, los roles sociales que jugamos, madre, padre, jefe, artista, lo que sea, incluso con nuestro cuerpo físico. Vaya. La palabra yo, así como lo usamos normalmente, sería la encarnación de ese error, de esa falsa identidad. Einstein decía que era como una ilusión óptica de la conciencia. Identificarse con las cosas. Eso sí que resuena hoy, con el consumismo a tope. Compramos para sentirnos alguien, para definirnos. Exactamente. Y la publicidad es maestra en eso, ¿no? Nos vende que si compramos tal cosa nos va a completar, va a añadir algo a quienes somos. Ajá. Compramos lo que el libro llama potenciadores de identidad. Ya sabes, marcas de diseñador, el último teléfono. Sí. Pero es una compulsión del ego, es inconsciente. Y claro, la satisfacción dura poquísimo, lo que hace que sigas buscando la siguiente cosa. Es un ciclo. Recuerdo que en el material había una anécdota sobre esto, ¿no? La de una señora mayor, creo, y un anillo que perdió. Eso lo ilustra muy bien. Sí, es muy conmovedora, la verdad. Una mujer ya al final de su vida y sufre muchísimo porque pierde un anillo de diamantes, heredado, valioso. Claro, su identidad estaba ahí metida. Totalmente fusionada con el objeto. Pero alguien la guía a preguntarse qué importancia real tenía ese anillo en ese preciso momento de su vida. Y al aceptar la pérdida, al soltarlo interiormente, siente una liberación enorme, una alegría inesperada. ¡Qué fuerte! Y lo curioso es que el anillo apareció después de que ella muriera. Muestra que el desapego, no es debilidad, es poder. Y que a veces la vida misma nos pone delante las experiencias para que soltemos justo lo que necesitamos soltar y la conciencia evolucione. También se menciona esa idea de la ilusión de la propiedad, ¿no? Especialmente absurda con la tierra. Lo contrasta con cómo lo veían algunos pueblos nativos, que sentían que ellos pertenecían a la tierra, no al revés. Claro, otra perspectiva. El ego funciona así. Tener es igual a ser. Tengo, luego existo, podríamos decir. Confunde totalmente las dos cosas. Y no solo nos identificamos con cosas, sino también con el cuerpo. Que si es joven, viejo, fuerte, débil, guapo, feo. Correctísimo. La identificación con cómo nos vemos,
con el género, con si somos hábiles o torpes. Sufrimos un montón cuando esas formas cambian o, inevitablemente, decaen con el tiempo. Claro, porque sentimos que nuestro yo se está desmoronando. Exacto. Pero la clave, dice Tolle, no es descuidar el cuerpo, para nada, sino entender que no somos ese cuerpo. De hecho, sugiere algo interesante, que a medida que la forma física se debilita, la conciencia sin forma, que es nuestra esencia real, puede brillar con más facilidad, como si hubiera menos interferencia. ¿Y qué me dices de los roles? Ser padre, madre, profesional. ¿Eso también es parte de la identificación del ego? Cuando nos identificamos demasiado con un rol, soy el jefe, soy la madre perfecta, nos volvemos como predecibles, actuamos desde una máscara. Pierdes la autenticidad. Exacto, dejamos de ser espontáneos, genuinos. Hay una historia de un monje zen, Kazan creo, que se da cuenta de que no está visto para ser maestro porque todavía le sudaban las manos al hablar con nobles. ¿Por qué? Porque todavía reaccionaba al rol social de ellos, en lugar de ver el ser que es igual en todos, más allá del título o la ropa. Todavía estaba atrapado en esa ilusión de los roles. Y fíjate, hasta en las relaciones que llamamos románticas, muchas veces empezamos jugando un papel, ¿no? Voy a ser la persona que tú quieres que sea. Sí, pasa mucho. Pero eso, inevitablemente se cae. Y entonces sale el ego crudo, con sus necesidades, sus demandas no cumplidas. Y eso se convierte a menudo en rabia hacia la pareja. Lo que llamamos enamorarse, dice, en muchos casos es más una intensificación del querer y necesitar del ego, una especie de adicción a la imagen del otro, que un amor que vea al ser real. Menciona la dualidad de te quiero en español, que puede ser te amo o te necesito deseo. Es verdad. Introduce también otro concepto que suena intenso, el cuerpo del dolor. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco oscuro. Y lo es en cierto sentido. Lo describe como un campo de energía. ¿Un campo de energía? Sí, acumulado, hecho de viejas emociones dolorosas que no hemos terminado de procesar o liberar. Pena de la infancia, rabia adolescente, las decepciones y dolores de la vida adulta. Todo eso se queda como atascado. ¿Y dónde está? En la mente. Vive en nosotros, dice, casi como una entidad psíquica semiautónoma, cuando estamos muy identificados con el ego. Reside en nuestras células. Es como un parásito energético, si quieres verlo así. Y ojo, no es solo individual, también lleva dentro el dolor colectivo de la humanidad. Piensa en siglos de guerras, esclavitud, violencia, todo eso deja un residuo. Vaya. Habla incluso de un cuerpo del dolor femenino colectivo, que tendría que ver con el sufrimiento histórico de las mujeres, y que a veces se nota más, por ejemplo, antes de la menstruación. Entiendo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo sabemos si está activo en nosotros? Pues se activa periódicamente. A veces hay un detonante claro, un comentario, una situación, y otras veces parece que sale de la nada. Ajá. Y cuando está activo, tiende a tomar el control de nuestro pensamiento. Todo se vuelve negativo. Nos contamos historias tristes, de rencor, de ansiedad. Nos creemos totalmente esa voz. ¿Te identificas con el dolor? Completamente. Y busca más alimento para seguir vivo. Provoca peleas, nos hace engancharnos a noticias terribles, se alimenta del drama. Puede llevar a hacer cosas incluso violentas que luego decimos, no sé qué me pasó, no era yo. Suena bastante limitante. ¿Hay manera de librarse de eso o estamos condenados a llevarlo encima? La liberación viene de nuevo por la conciencia. La clave es reconocerlo cuando se activa. Poder decirte, mira, el cuerpo del dolor está aquí ahora. No luchar contra él. No identificarte. Observarlo. Sentirlo en el cuerpo como una energía densa, pero sin creerte los pensamientos que te está metiendo en la cabeza. Es como prenderle una luz. La luz de la conciencia. Exacto. Sin pelear. Hay una anécdota muy buena de una vecina de Laucor, Ethel, que estaba con una angustia terrible. Y él simplemente se sentó con ella y la escuchó. Con presencia total, sin juzgarla, sin intentar arreglarla. ¿Solo escuchar? Solo presencia. Y eso permitió que ella sintiera su emoción, la aceptara en ese momento. ¿Y la angustia se disolvió? Ese acto de presencia desidentificada le quitó el poder al cuerpo del dolor. Fue un momento de claridad, un satori lo llama él. Entonces, frente a todo este panorama del ego, el cuerpo del dolor, que puede sonar un poco, desalentador, ¿cuál es la salida?
¿Cuál es la buena noticia aquí? La buena noticia, y es una gran noticia, es que es posible una transformación radical de la conciencia. El despertar. Llámalo despertar, iluminación, salvación, el fin del sufrimiento, como quieras. El simple hecho de empezar a darnos cuenta de nuestra propia locura, de cómo funciona el ego, de cuándo se activa el cuerpo del dolor, ya es el principio de la cordura. Es el primer paso para ir más allá de eso. ¿Y cómo? ¿Cómo sucede ese despertar? Mencionaste la presencia, la conciencia. El clic fundamental, digamos, es darse cuenta de que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. No somos las formas pasajeras. Exacto. Es lo que Buda enseñaba como ánatta, no ser, o lo que quizás Jesús quería decir con niégate a ti mismo. O sea, niega esa ilusión del yo separado. Y la herramienta clave para eso es cultivar la presencia. La presencia. Esa conciencia despierta, que está atenta pero quieta, anclada en el momento presente, en el ahora. El libro también habla de la conciencia del espacio interior. Es lo mismo que la presencia. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Es una manera de hablar de la presencia, sí. Imagina que tu mente es como una habitación. Normalmente estamos súper enfocados en los muebles, los pensamientos, las emociones, lo que percibimos. Ajá, la conciencia de objeto. Exacto. Estamos perdidos mirando los muebles. La conciencia del espacio interior es darte cuenta de que también existe la habitación misma, el espacio vacío donde están todos esos muebles. Ah, vale. Es la conciencia dándose cuenta de sí misma, esa quietud que está siempre de fondo, aunque haya ruido. Ese espacio es nuestra esencia sin forma, lo que le da profundidad y sentido real a todo lo demás. Vale, creo que capto la idea. ¿Y cómo se cultiva eso? Suena muy bien, pero con el lío del día a día. Requiere práctica, claro, pero las formas son sorprendentemente simples. No hace falta irse a un monasterio. Por ejemplo, Una es percibir sin etiquetar. O sea, mirar algo, escuchar algo, un árbol, un sonido, pero sin ponerle mentalmente la etiqueta árbol, ruido molesto, qué bonito. Simplemente permitir que la percepción sea, sin juicio. Eso aquieta la mente que no veas. interesante. Otra, muy básica, ser consciente de la respiración. Sentir cómo entra el aire, cómo sale. Sentir la vida en el cuerpo al respirar. Eso te trae al ahora, de inmediato. Sí, eso se usa mucho en meditación. Claro, y también sentir el cuerpo interior. Llevar la atención a la sensación de vida dentro de tus manos, tus pies, tu abdomen. Sentir la energía que te anima. ¿Como una vibración? Puede ser, sí. Es sentir la inteligencia del cuerpo volviéndose consciente de sí misma. Te ancla mucho en el presente. Y luego, encontrar quietud en lo pequeño. Apreciar conscientemente cosas simples. El calor del sol en la piel, el sonido de la lluvia, un gesto amable de alguien. La felicidad real, la alegría del ser, dice Tolle, surge de ese espacio interior que estas pequeñas cosas nos ayudan a contactar. Nietzsche también hablaba de eso, de encontrar la felicidad en las cosas mínimas. Pequeños momentos de presencia. Exacto. Incluso algo tan simple como pensar o decirte internamente «yo soy», sin añadirle nada más, y notar la quietud que viene justo después de eso. Hay una historia zen que mencionan en el material que parece ilustrar esto perfectamente. La del maestro y el discípulo escuchando el arroyo. Sí, es genial esa historia. Muy clara. El maestro le pregunta al discípulo, que está súper metido en sus rollos mentales sobre qué es el zen, si oye el arroyo que pasa cerca. ¿Y el discípulo? Nada, no. ¿No? Está tan absorto en sus pensamientos que no lo oye. El maestro insiste, escucha. Entonces el discípulo calla la mente para poder oír, y ahí percibe el murmullo del agua. Entra al zen desde ahí, le dice el maestro. ¡Wow! El simple acto de escuchar con presencia total, sin el filtro del pensamiento, le abrió la puerta a esa conciencia espaciosa, al zen. Es fascinante cómo algo tan simple como escuchar puede ser tan profundo. Entonces, vale, cultivamos esta presencia. ¿Y cómo se vive desde ahí? ¿Cómo cambia eso lo que hacemos en el mundo? Se trata de alinear las dos cosas. Lo que hacemos en el mundo, nuestro propósito exterior, con quienes somos en esencia, nuestro propósito interior, que es despertar, estar presente. ¿Y cuál es más importante? El interior es el primario, dice. Ese es constante. Estar presente. El exterior, lo que hacemos, es secundario y puede cambiar muchas veces en la vida. La clave es que nuestras acciones nazcan de ese estado de presencia.
¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo es hacer desde la presencia? El texto describe 3 modalidades, como 3 sabores o energías, de lo que llama el hacer despierto. 3 formas en que la conciencia impregna nuestras acciones. A ver. Una es la aceptación, que no es resignación pasiva, ojo. Es una rendición interior al lo que es de este momento. Dejar de pelearte mental y emocionalmente con la realidad presente, ¿Aunque no te guste? aunque no te guste. Y desde esa aceptación sin resistencia puede surgir una acción mucho más clara y efectiva. Se relaciona con esas historias del sabio que siempre decía, quizás, ante lo bueno y lo malo, o Krishnamurti diciendo, no me importa lo que pase, es una paz interior independiente de las circunstancias. Entiendo. ¿Cuál es la segunda? El disfrute. Pero no se trata de que la actividad en sí te dé alegría, sino de que la alegría del ser, que ya está en ti cuando estás presente, fluya hacia lo que estás haciendo. O sea, la alegría viene de dentro. Exacto. Estando presente, incluso una tarea rutinaria como lavar los platos puede sentirse viva y disfrutable. La alegría no depende tanto del qué haces, sino del cómo lo haces, de la conciencia que aportas. Qué bueno eso. ¿Y la tercera? El entusiasmo es cuando surge una visión, una meta, algo que quieres crear o hacer y está conectado con algo que ya disfrutas haciendo. Y sientes una energía gozosa que te impulsa. No es el estrés por lograrlo. No, no es el estrés del ego. Es sentir como que el poder creativo del universo está fluyendo a través de ti para hacer eso. Es una energía muy potente y alegre. Y la idea es que si no estás en una de estas 3 modalidades, aceptación, disfrute o entusiasmo, lo más probable es que estés operando desde el ego y creando sufrimiento, para ti o para otros. O sea que la clave es la calidad de la conciencia que le pones a la acción. Justo eso. El verdadero éxito desde esta perspectiva no es tanto lo que logras, sino que el ser, tu esencia, se expresa en tu hacer. Eso le da una vuelta completa a la idea de ponerse metas y buscar el éxito. ¿Qué pasa entonces con el deseo de lograr cosas grandes? ¿Es eso incompatible con estar presente? No necesariamente incompatible, pero el texto sugiere que la verdadera grandeza surge de honrar lo pequeño, lo inmediato, el paso que estás dando ahora. No enfocarse solo en el resultado final. Claro, la grandeza como una meta lejana suele ser una proyección del ego. En cambio, al estar alineado con el ahora, momento a momento, conectas con un poder mucho mayor. Como cuando Jesús decía algo así como, no soy yo quien hace las obras, sino el Padre, la conciencia universal que mora en mí. Entiendo. La ansiedad y el estrés vienen justo de eso, de olvidarnos del propósito principal, estar presentes, ser conscientes y obsesionarnos solo con el secundario, el resultado futuro que queremos. Muy bien, pues haciendo un poco de balance de toda esta exploración de una nueva tierra, me quedo con que el mensaje central es un giro radical, ¿no? Pasar de identificarnos con todo el contenido de nuestra mente, pensamientos, emociones, roles, cosas, o sea, el ego, a empezar a reconocer y sobre todo cultivar esa conciencia silenciosa, presente, ese espacio interior que sería nuestra verdadera identidad. Exactamente. Y es súper importante entender que no es una meta para el futuro. La nueva tierra no es un lugar al que vamos a llegar algún día. Es un estado de conciencia que emerge aquí y ahora. Ahora mismo. Sí, cuando cultivamos ese nuevo cielo interior, esa conciencia despierta. La paz y la plenitud no dependen tanto de que las circunstancias externas cambien a nuestro gusto, sino de cómo nos relacionamos con este momento presente. Si es un amigo o un enemigo. Esa es la elección fundamental, que hacemos instante tras instante. El libro incluso sugiere cosas que vemos como negativas, como envejecer o perder cosas, podrían ser en realidad oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades precisamente para esa desidentificación de la forma. A medida que el cuerpo cambia, que los roles se acaban, que perdemos posesiones, si no nos aferramos a ellas con uñas y dientes. Si no nos resistimos tanto. Claro, puede emerger con más fuerza el propósito interior. La conciencia sin forma. Lo llama el movimiento de retorno. En lugar de verlo como una tragedia, puede ser una apertura, una maduración hacia la sabiduría. Algo que quizás intuían las culturas que honraban a los ancianos, no tanto por lo que habían hecho, sino por la profundidad de su ser. Para ir cerrando, hay una idea que resuena mucho del material, que es la frase «esto también pasará», que no es solo un consuelo barato, ¿verdad?
No, para nada. Es un recordatorio constante de que todo lo que tiene forma es impermanente. Todo sube y baja, y por lo tanto es una invitación a buscar aquello que no pasa, lo que es eterno dentro de nosotros. La conciencia misma. Exacto. La invitación final es esa, creo yo. Podemos observar las subidas y bajadas de nuestra vida, los éxitos, los fracasos, la alegría, la tristeza, con un poquito más de ese espacio interior, sabiendo que las olas van y vienen, pero el océano, que somos en esencia, permanece quieto. Quizá la pregunta más útil que podemos hacernos, que sugiere el libro, no sea tanto ¿qué voy a conseguir después?, sino ¿cómo estoy viviendo este momento presente? ¿Con qué calidad de conciencia estoy aquí, ahora, mientras hago lo que hago? Esa podría ser la práctica esencial.